Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros al escucharla. Pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, que renueves nuestra manera de pensar, que tu palabra, Señor, renueve, que sea clara, que nos permita vivir conforme a ella cada día, Señor. Pedimos para que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta y dispuesta a escucharla. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir la sabiduría de Dios. Vamos a compartir la sabiduría de Dios. Venimos hablando sobre el cuerpo de Cristo y avanzando hacia la madurez. Dios nos llamó, cuando nos llama, comenzamos una relación personal con Dios, no ritos, no sacrificios, no penitencias. Ese no es el evangelio. La palabra está en cada uno de nosotros y Dios nos llama para que esa palabra sea clara para poder aplicarla en el día a día. En el proceso de avanzando la madurez y el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Y oramos para que esta palabra sea clara, para ver el privilegio y el por qué estamos escuchando esta palabra el día de hoy. El hombre, desde la historia de la humanidad, se pregunta sobre el porqué de todas las cosas. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? En el libro de Eclesiastés, Salomón se hace esas preguntas y por eso dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. Al mirarlo naturalmente, se llega a un vacío. Si se mira naturalmente, se puede llegar a pensar la vida no tiene sentido, que es lo que muchas veces escuchamos. Porque ¿para qué tanto esfuerzo? El rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice, donde va el necio, también va el sabio. Sin nada venimos y sin nada nos vamos. ¿Cuál es el sentido? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué es lo que sacia el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Esas grandes preguntas que se hace el hombre, entonces está la sabiduría humana. Está el pensamiento natural y terrenal. Y desde antes de que viniera Cristo a la tierra, pues en Grecia estuvieron los grandes pensadores, tan grandes que hoy se habla de ellos. Aristóteles, Platón, Sócrates. Y ellos se preguntaban el motivo de la vida, si existía Dios, quién era Dios. Dios no existe, otros sí existen. Y aparece la angustia existencial. Y eso que está en el alma, que uno quiere saciar, y se abren puertas tratando de saciar esa alma y lastimosamente en el mundo natural, para saciar esa alma, lo que se ofrece son cosas que nos destruyen, tratando nosotros de sentirnos bien. O caemos por caminos equivocados tratando de tener seguridad. Esa es la sabiduría natural. ¿Qué Dios nos la dio? El hombre tiene eso. Pero Dios tiene algo maravilloso que es su sabiduría, la sabiduría de Dios. Y pedimos que sea claro porque esa sabiduría es la que genera plenitud de vida, nos sacia el alma aquí en la tierra, da las respuestas
a las preguntas que cada uno tiene. En lo más profundo del alma, cada uno tiene unas preguntas diferentes sobre la vida. La sabiduría de Dios tiene esa respuesta, dándonos plenitud aquí en la tierra. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, y vamos a hablar la sabiduría de Dios. Escucha, la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre que existe, la filosofía, el pensamiento natural. Y personas que a través de la vida, por su experiencias, dice soy sabio. Otros por la manera de pensar y la experiencia. Pero todo eso es natural y tiene un límite. Es natural y tiene un límite. Y llega a un punto donde no hay una respuesta. Ejemplo, un gran filósofo dijo, yo solo sé que nada sé. Tanto pensó, tanto se preguntó, tanto, y él era muy inteligente que llegó a una conclusión y dijo, no tengo la respuesta. Lo que ustedes van a preguntarme, no tengo la respuesta. En lo natural no está la respuesta. Está esa respuesta, es en lo sobrenatural, que es lo que vamos a compartir hoy. Entonces dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a empezar en el último versículo. Mas para los llamados. Entonces en el primer versículo habla de los judíos y habla de los griegos. Los judíos es el pueblo de Dios hasta que Jesús murió y resucitó. Ese pueblo era el que tenía la relación con Dios. Y para ese pueblo, Cristo es tropezadero. Piden señales y para los judíos tropiezan. ¿Por qué tropezaron? Porque Cristo, Dios mismo, vino a la tierra y ellos lo rechazaron. El judío dijo, Jesús no es el Cristo. Por eso el pueblo judío lee la Biblia, la tienen desde Génesis hasta Malaquías. De ahí en adelante ellos están esperando a Cristo por primera vez. Entonces el judío está pidiendo señales. ¿A qué horas viene Cristo? Y esas señales y ese hecho ya se cumplió. Y ellos están buscando las señales, los milagros. Ya se cumplió. Pues Herodes, cuando llegaron los magos, que ahora estamos el fin de año celebrando ese momento, se está recordando. Herodes, cuando llegaron los magos y le dijeron, una estrella nos trajo que llegó el rey de los judíos. Y Herodes dijo, yo soy el rey. ¿Cómo así que va a llegar otro rey? Yo soy el rey. Hay que matar a ese personaje porque me viene a quitar el puesto. Entonces llamó a los escribas y a los fariseos y le dijeron, venga, ¿cuándo dice que viene y quién es que viene el rey de ustedes? Pues que es Cristo. Ah, no, sí. Los profetas dicen que llega en Belén, una virgen. Y le contaron a Herodes. Entonces Herodes envió a los magos y le dijeron, bueno, vayan y cuando regresen, si lo encuentran, vienen y me cuentan. Vienen y me cuentan, pues para yo también ir a adorarlo. Herodes, ¿qué quería? Ir y matarlo. Entonces, familia, los judíos están buscando eso. Y los griegos, que es el resto de el gentil, o sea, el mundo natural, ¿qué busca? Sabiduría, pero terrenal y natural. Buscando las respuestas más profundas que genera el alma en un mundo natural. En el pensamiento del hombre. Estamos en un tiempo que lo hemos compartido, que se está cumpliendo la profecía del último imperio sobre la tierra. Lo estamos viendo. Algunos lo ven
Otros no lo ven, como cuando llegó Cristo. Cristo llegó a la tierra y pocos lo vieron. Pocos supieron que Jesús era Cristo, que es lo que vamos a ver, la sabiduría de Dios. Ahora, en Daniel, dice que el último imperio va a ser los dedos de los pies, en parte frágil, en parte fuerte, hierro y barro. Se hará por alianzas humanas. En el 2015, el hombre llegó a algo que no era pensable en la humanidad, que toda la tierra se ponga de acuerdo, los habitantes de la tierra, a un mismo punto, los objetivos de desarrollo sostenibles. En 2015 todos firmaron y ninguno de nosotros sabíamos lo que estaban haciendo en la ONU. Firmaron objetivos de desarrollo sostenibles. Hacia allá vamos, la paz del mundo, erradicar el hambre, la igualdad, el testimonio que dio Héctor. Entonces apareció, se quitó la palabra sexo y apareció género. Eso es algo nuevo. Eso es parte de eso. Usted llenaba documentos en el 2005, en el 2004, en el siglo pasado, los que son del siglo pasado, iba a llenar documentos y decía sexo. A partir del 2015, poco a poco, comenzaron a aparecer documentos con género. Y ya hoy, usted no encuentra ningún documento que diga sexo. No existen. Tanto comerciales como públicos. Todos dicen género. ¿De dónde es eso? Sabiduría terrenal y natural. Testimonio que nos contó Héctor. Pensamiento del hombre que llegó a conclusiones equivocadas. Sabiduría terrenal. Dios nos llamó a conocer la sabiduría de Dios. Entonces dice, está el judío que rechazó y tropezó en la palabra, y el resto de la humanidad está buscando la respuesta en lo natural, en la humanidad. Por eso el mismo Papa habla del nuevo humanismo. ¿Qué es el antiguo humanismo? En el siglo pasado el hombre estaba centrado en el hombre. Sí, el humanismo era el hombre. Ahora es el hombre y la casa común, la tierra. Entonces aparece un ejemplo, la casa común, la aldea. El mundo se quedó pequeño, casa común, la aldea es donde vivimos y no nos podemos matar unos a otros y no podemos dañar la casa porque ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces el nuevo humanismo, aparte del hombre, aparece como centro la tierra, donde vive el hombre. Eso es lo que está buscando, que es lo que dice el versículo. Pero el 24 hace un alto. Entonces están los judíos que rechazaron a Cristo. Cristo no ha venido, ¿lo están esperando? Por primera vez. Y el resto de la humanidad está buscando las respuestas en la sabiduría natural y terrenal, en el yo, en el humanismo. En el versículo 24 dice, mas para los llamados. Y aquí hacemos un alto. Y siempre hacemos énfasis y a veces no lo creemos. En la Biblia, Dios no cambia, es el mismo método. Dios llamó a Noé. Noé no alzó la mano, Dios, usted va a acabar el mundo y yo le hago el arca. Yo soy ingeniero, soy arquitecto, soy navegante, soy administrador. Yo puedo hacer esa arca, yo. No, Dios llamó a Noé. Dios llamó a Abraham. Abraham estaba en su casa. Dios llamó a Moisés. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Pues cuidándole la herencia. Estaba pasteando las ovejas del ganado del suegro. El suegro parte, esas ovejas me quedan a mí. Entonces el hombre la estaba cuidando. Está cuidando su herencia. Él estaba en eso cuando Dios se le apareció. Moisés. No, que hay que ir a sacar el pueblo. No, envía a otro. Yo no soy capaz. Busque a otro. No, es usted. Yo ya lo llamé. Todos los hombres de la Biblia
estaban buscando a Dios. Ninguno. Ninguno. Busque la historia de los hombres de la Biblia. Ninguno. Cuando llegó Jesús, Pedro estaba pescando y se le apareció Jesús. Le dijo, ahora serás un pescador de hombres. ¿Y Pedro qué era? De peces. Era su negocio. Digo, no, ya, deje eso y nos vamos. ¿Pedro lo estaba buscando? No. Pedro estaba lavando las redes y en su vida se imaginaba que a partir de ese día iba a haber un cambio en su vida. Abraham nunca se imaginaba que iba a salir de la casa. Moisés estaba cuidando su herencia y nunca se imaginó que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Dios te llamó. Los llamados. ¿Y quién te llamó? No el que te compartió. No tu amigo. No, es que a Abraham se le apareció Dios. Abraham, Abraham. Y a mí no me ha dicho así Dios. No, porque ahora Dios usa el método es por medio de su palabra, que es lo que vamos a ver por personas. Entonces, a cada uno de nosotros, alguien nos habló, pero el que te compartió no es el que te está llamando. El que te compartió es el medio que está usando Dios para decirte, eres un llamado mío para que estés aquí y comiences a tener una vida y vida en abundancia. Y esa vida y vida en abundancia, ¿en dónde inicia? En lo más profundo del alma, donde nos sentimos saciados, independiente de la situación. Cuando no logremos la victoria, cuando no lleguemos al logro, al deseo del corazón, esa palabra sacia y nos guarda de tomar decisiones equivocadas. Dios te llamó, mas para los llamados. Y luego dice, sean judíos o griegos. ¿Por qué? Porque recuerda que el pueblo de Dios está en todas las naciones, solamente que la gente no lo sabe como nosotros. Nosotros antes no sabíamos que éramos del cuerpo de Cristo, que pertenecíamos a la familia de Dios. No lo sabíamos. Ni hay que hacer un rito, ni un sacrificio, ni una ceremonia para pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Llegamos siendo familia de Dios, llegamos siendo cuerpo de Cristo, no lo sabíamos. La gente no lo sabe, por eso dice, más para los llamados. Dios te llamó. Y debemos de hacer un alto porque está finalizando el año y este tiempo es de reflexión, entonces es bueno, porque uno mira cómo me fue en el colegio, cómo me fue en la universidad, cómo me fue en el trabajo, cómo va la economía, cómo va la familia. Es como un tiempo de balance. Oiga, y yo el próximo año quiero hacer esto, y el próximo año quiero hacer esto. Es bueno hacer un alto y que te des cuenta que Dios te ha llamado. Y que te ha llamado para que inicies a tener vida. Y uno dice, pero es que yo tengo vida, mire, yo me muevo. ¿Yo cada estoy muerto? No. Se refiere a una plenitud que solo brinda la sabiduría de Dios en tu interior. Eso es lo que vamos a compartir. Y dice, ¿para quién es eso? Para los llamados. Entonces dice, más para los llamados, no importa la nación, no importa la raza, no importa la cultura, no importa las tradiciones, no importa el estrato social, no importa el nivel cultural, no importa nada. Más para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es Dios mismo. Cristo es la palabra, que es lo que vamos a ver. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios, no los ritos, no las penitencias, no los sacrificios, no las promesas a Dios. No, es una palabra que es viva, que está en tu interior. Está en tu interior, no tienes que buscarla afuera. No tienes que buscar eso afuera, está en tu interior y Dios te llamó para que te des cuenta
de esa sabiduría de Él que es Cristo. Cristo vive en nosotros por fe. No hay manera de demostrarlo. En todos nosotros llegamos con Cristo. Nosotros no adquirimos a Cristo ahora. Nosotros a medida que vivimos, no entra Cristo en nosotros. No, eso es sabiduría terrenal, natural. Pensamiento del hombre, conclusiones humanas que no es el evangelio. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Y vamos a mirar poco a poco qué es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Dice, no, la palabra es una cosa y Cristo es otro. No, Cristo es la palabra de Dios, Dios mismo, y lo vamos a ir mirando. Y esa es la sabiduría que nos genera plenitud de vida aquí en la tierra. Nos da tranquilidad. Saber de dónde venimos, para dónde vamos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 4. Entonces, recuerda que para los llamados Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cristo es sabiduría para los llamados. Uno tiene que comenzar a esa relación y comenzar a fortalecer la fe. Porque los llamados, uno está aquí y Dios te llama. Y al de al lado, no lo llamó. Y el de aquí al lado, tampoco lo llamó. Pero a usted sí lo llamó. Entonces el de aquí al lado te va a decir, Dios no existe. Y el de aquí al lado te va a decir, somos un computador y morimos y quedamos en nada. Eso no existe cielo, no existe infierno, no existe Dios, no existe nada. Somos un computador. Entonces va a escuchar muchas cosas alrededor. Y usted Dios lo llamó sabiduría de Dios. Vienes del cielo, vas para el cielo. La muerte no existe, no existe la muerte. Eres eterno, tienes vida eterna, no mueres. Partimos. Aquí está Sebastián y Laura, están esperando una linda bebé. Llega, no nace, llega. Todos llegamos y todos partimos. No morimos, partimos. Es la palabra, la verdad. Entonces dice la palabra, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo tenemos que estar? Hace 8 días compartimos que el cuerpo de Cristo estamos unidos en el vínculo perfecto. Vínculo, lo que nos une es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Llegamos con el amor de Dios. Aquí no se consigue el amor de Dios, ni se lo soplan. Vamos a repartir el Espíritu Santo, el amor de Dios. No, todos llegamos equipados con Cristo el Señor en nuestro interior, solo que no lo sabemos. ¿Qué hay que esperar? Que Dios llame, y Dios te está llamando. Dios te está llamando, pero a veces a ese llamado hacemos lo de Jonás. Jonás, sí, Señor. Listo, ya lo llamé, hay una tarea que hacer, váyase para Nínive. Y Jonás dijo, no, ese llamado no me gusta. Yo cojo para otro lado. Yo cojo para otro lado. Se subió al crucero, iba de vacaciones con el crucero, piscina, todo el cuento, iba en el crucero y a mitad del crucero, pues tormentas y Jonás dijo, no, el culpable soy yo. No importa cuánto lejos te vayas después de que Dios te llame, que Dios te regresa al camino. No importa, familia, eres llamado por Dios y Dios te llamó a tener vida, no ritos, no penitencias. El evangelio es un conocimiento, sabiduría, solo que vamos a ir mirándola poco a poco. Entonces dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Oye, hasta alcanzar, todos llegamos aquí, nos llama y comenzamos a avanzar, a alcanzar. Poco a poco, cada uno vamos avanzando. Unos van aquí, otros van acá, otros van acá. Y otros estamos llegando, pero todos unidos para disfrutar de vida aquí en la tierra. Sobre un mundo porque Dios nos llamó.
que al lado digan cosas, no juzgamos, no condenamos, compartimos. Dios llama. Dios es el que te llama. Entonces dice la palabra, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En donde conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? En los domingos anteriores, en las prédicas, compartimos sobre ese misterio. Un misterio es que pocas personas lo conocen. Un misterio, pocas personas la conocen. Al conocerlo, deja de ser misterio. Dice, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Romanos 9, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo es que es uno, es el mismo. Y Cristo es la sabiduría de Dios, o sea, el mismo, la palabra. Están escondidos todos los tesoros, escondidos. Es decir, que para poder verlos es necesario que se revele, que alguien nos lo muestre. Como usted llega a una casa y en la casa el dueño tiene una caja fuerte llena de monedas de oro, lingotes, propiedades. ¿Quién sabe de esa asistencia? El dueño. Mucha gente puede estar en la casa, pero pocos conocen la existencia de eso. Igual, todos sobre la tierra hay muchos escogidos, pero Dios llama para que nos demos cuenta de conocer los tesoros de la sabiduría. ¿Y cuál es el tesoro de la sabiduría? Pues saber que no estás en pecado. Lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó, que eres limpio. ¿Por qué debes de tener un comportamiento adecuado? Por conocimiento, no por miedo, no por temor, no por imposición, por conocimiento y amor. Porque Dios alumbra, porque te das cuenta qué es lo que te sacia en la vida, que está en tu interior, que es la palabra. Y comienza a guardarnos sobre la tierra de la envidia, de la vanidad. La vanidad está causando estragos sobre la tierra, familia. Cada día más. Entonces, ¿y por qué la vanidad? Porque la vanidad, ¿uno qué siente? Uno siente que le falta algo. Y lo increíble de la vanidad es que uno lo tiene, uno está bien. Pero el engaño de la vanidad está mal. Y el entorno que nos dice, ¿usted está bien o usted está mal? Nos refuerzan que me falta algo. Y hay algo que me lo suple. Entonces entramos a hacer cosas por vanidad, que no necesitamos, que no suple lo más profundo del alma. Entonces entra la persona y hace eso y pasa un mes, pasa 6 meses. Oiga, me siento igual y peor, porque ya me hice eso que bien y lo que sea carro, sea casa, lo que sea, títulos, lo que sea, por vanidad. Me siento peor. Ese es un error. Entonces, la palabra, la sabiduría de Dios es la palabra de Dios que está en tu interior. Pero cuando uno le hablan de Dios, nos han hablado de Dios, entonces uno se imagina qué rito hay que hacer. ¿Qué me prohíben? Allá le prohíben uno, no tome, no baile. El evangelio no prohíbe, porque recuerda que el fundamento del evangelio es el amor de Dios que está en ti, y el amor es libre, es libre. Y entonces, ¿cómo no me voy a perder? ¿Cómo así que no me prohíben nada? Pues muy bueno, si no me prohíben, pues yo me voy a ir a tomar. Pues si no me van a prohibir nada, pues yo me voy a consumir drogas, que dicen que hay pastas, que chévere, que... Si no prohíben nada,
Es que el amor de Dios, la sabiduría de Dios que está en ti, que es la palabra, te inunda de tal punto el amor en tu alma que te sientes pleno, te da el gozo de Él, te da la fuerza de Él, te da la paciencia de Él, la fe. Y usted se siente muy bien. Vámonos a emborrachar. No. Pero usted antes lo hacía. Sí, porque yo pensaba que allá era que estaba bien. Pero me di cuenta que es un error. Ah, le prohibieron porque está leyendo Biblia. No, no me prohibieron. Conocí la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que me destruye el alma. Después de destruirme el alma, me destruye el cuerpo. Y después de destruirme el cuerpo, me destruye la economía. Y después de destruirme la economía, destruye mi familia. Y después de destruir la familia, destruye mi trabajo. Y después me destruye todo. Termino mal. Mal sobre la tierra. El evangelio no son ritos, es un conocimiento de la sabiduría de Dios, que es la palabra que está en ti. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, Dios mismo. No ritos. Ay, ahorita en diciembre, ¿qué vamos a hacer? Nada. Para que nos vaya bien el próximo año, nada. Vives por fe. Hablar con Dios cada día. Señor, ¿cómo así que usted me llamó? ¿Cómo así yo como soy, como he sido de malo, mal hijo, mal padre? ¿Cómo así que usted me llamó? Los vicios que tengo. Pues sí. ¿Y por qué me llamó? Por el amor, por su misericordia. Porque no es por nosotros, sino por Él, que ha tenido misericordia de nosotros y nos llamó a conocer la verdad, a disfrutar de su gloria. Entonces, familia, después de decir eso, dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Palabras qué? Muy bien presentadas, muy bien elaboradas. Un ejemplo, ahora en fin de año, a usted le puede llegar un libro, un regalo, y usted abre el libro, Inteligencia Emocional. Oh, nomás el nombre, ¿no? Inteligencia emocional. Uy, esto es muy profundo. A leerlo. Eso tiene un límite. Esa inteligencia emocional tiene un límite. Lo que dice no lo puede cumplir. Imposible. Pero en tu casa hay un libro al lado que no abrimos. O que en el celular y en la tablet lo tenemos en todos los idiomas y no la buscamos. ¿Cuál es? La Biblia. Y la Biblia, esa palabra está en ti. Al leerla, hace enter, como cuando usted coge y enciende su celular o usted enciende su tablet. Tiene que hundir un botón. La palabra que está en ti, ¿cómo cobra vida? Al leerla. Y eso, lo que te promete la inteligencia emocional, que no lo cumplen. ¿Qué ofrece la inteligencia emocional? Domine la ira. Domine la ira. Vaya, domine la ira. Controle los celos. Paso 1. Paso 2. Vaya, haga eso, a ver si usted controla los celos. Tienes el libro en tu casa, lo tienes en el celular gratis, lo tienes en la tablet gratis, lo tienes en tu computador gratis en todos los idiomas. Ah, es que yo quiero leer inteligencia emocional. Léalo. Sabiduría humana, cultura general. Para cuando alguien le hable inteligencia emocional, usted habla del tema. Pero ese no es tu fundamento. No es tu fundamento. Porque la inteligencia emocional está basada en el yo, en la capacidad del hombre, en su razón, en su inteligencia. ¿Y qué va a pasar? Va a explotar. ¿Y por qué mantengo estresado y que no puedo aguantar la ira, los celos y yo trato y yo... Porque no es posible, familia. Pero la sabiduría de Dios que está en tu interior, algo que el hombre no comprende, algo que el hombre no tiene acceso. ¿Por qué? Dios debe de llamar y Dios debe de revelar. Y usted comienza a experimentar algo que usted se lo cuenta al de al lado, y si Dios no lo ha llamado,
Usted está loco, ¿usted qué está viviendo? ¿Usted no ve el mundo como está? Porque es necesario que Dios llame. Entonces dice, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. El ejemplo, inteligencia emocional y de ahí para adelante, el secreto. Decrete. Y recuerde que lo de decretar está filtrado en todos lados. Eso es donde empezó a decretar, eso es de la metafísica. Connie 1, 2, 3, Connie Méndez, de la década de los 80. Y eso ha ido evolucionando y es lo que le llaman ahora el secreto. Decretar, no, decreto que soy sano, decreto riqueza, decreto, decreto, decreto. Ese decretar es sabiduría humana, terrenal, natural, no es la sabiduría de Dios. Lastimosamente, o escuchamos eso en el sistema religioso. Entonces, entramos a cosas que es lo que dice el versículo. Y esto lo digo que para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es fácil, es por fe. Y la fe es por el oír la palabra. ¿Y dónde está la palabra? En tu interior. Llegamos con ella. Iniciar, uno cuando inicia, uno dice, pero ¿cómo es posible? Piensa que igual le pasó a Gedeón. Dios llamó a Gedeón y Gedeón era cobarde, miedoso, y lo coloca de líder para ir a traer, liberar el pueblo de los madianitas. Y Gedeón le dice, no. Y comienza a decirle a Dios, bueno, si usted está conmigo, le comienza a pedir milagros. Y Dios le cumple los milagros como Gedeón le decía. Entonces, al final Gedeón dice, bueno, como que sí, como que me llamó. Ahora no hay que pedirle condiciones a Dios, ahora es por fe. Dios dice la palabra, Señor, usted orándole, Señor, yo no entiendo. Su palabra dice que debo de perdonar. Dios mío, pero todo lo que me han hecho, perdono. Perdono. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios, la palabra que va al alma. Entonces, en 1 Timoteo 1:17 y Judas 1:24 dice que el único y sabio es Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, que es la palabra. Y vamos a mirar el versículo que dice que es la palabra, la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 19-20. Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20. Dios con sabiduría fundó la tierra. Es decir, creó la tierra. ¿Con qué lo hizo? Dios con sabiduría fundó la tierra. Y usted apunte y busque en su casa Hebreos 11:3. Apunte, Hebreos 11:3 y lo busca en su casa. Dios con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Con su ciencia, la sabiduría de Dios. Ahí ese proverbio de qué está hablando, la creación. El hombre, la sabiduría del hombre, terrenal, natural, muy inteligente. ¿Qué está haciendo el hombre? El hombre lee esto porque usted cree que los científicos leen la Biblia. Claro. Ellos leen esto y ¿qué dicen? Tiene que comprobar. O sea que eso es ¿qué? Eso es mentira, eso es cuento de hadas, porque aún no sabemos todo, pero va a llegar el punto donde encontremos cómo fue que se creó todo esto. El hombre rechaza esto. La sabiduría humana natural rechaza la creación de Dios. Dios interviniendo la creación. El hombre rechaza eso. La sabiduría humana lo rechaza. En Hebreos 11:3, que es el que ustedes van a buscar, dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Si dice que la sabiduría creó todo, y dice que por la palabra de Dios creó todo, es decir, que con sabiduría fundó la tierra, se creó todo, fue con la palabra. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que solo los que Él llama la puede comprender, el que Él llama. Los que Él llama comenzamos a comprender la palabra de Dios, que es su sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Que somos espíritus.
que no somos el alma, sabiduría de Dios, que somos espíritus, que no somos el cuerpo, que vivimos en el cuerpo, que debemos de cuidar el cuerpo, pero somos espíritus, pero no somos el alma. Lo que es eterno es el espíritu, no es el alma, sabiduría de Dios. El hombre, aún en su sabiduría terrenal, algunos pensadores dicen el alma y el espíritu es lo mismo. Otros dicen el alma es lo que va a la eternidad, que se salve el alma. Pero cuando vas a la sabiduría de Dios, que la palabra te muestra que Dios creó espíritus, Dios te creó. Y que el cuerpo se formó en el vientre. Como en el de Laura, se está formando el cuerpo de la bebé. Se formó. Cada uno de nosotros, no, el cuerpo se formó. Pero ese cuerpo es aquí, terrenal. Pero ¿qué dice la sabiduría de Dios? Que el cuerpo terrenal es perecedero, pero la sabiduría de Dios te dice, no se afane. Su espíritu va a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo eterno. Es la sabiduría de Dios. Entonces usted descansa por fe. Porque dice la sabiduría de Dios que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Qué descanso. Qué descanso. Soy espíritu, vivo en un cuerpo natural. Si partimos en el recto, bendito sea Dios. Si antes o después, pero sabemos que no importa en qué momento nos vayamos, todos los escogidos vamos a tener un cuerpo celestial. No se enferma, no le duele nada, no muere, es eterno. ¿En dónde? En la nueva creación, sabiduría de Dios. La sabiduría humana, el hombre terrenal y natural, niega esa nueva creación. Por eso está buscando para dónde irse desesperadamente, porque esto se va a acabar. Y en la sabiduría de Dios, donde hay condiciones para que el hombre viva, solo es aquí en la tierra. Mira la sabiduría de Dios. El hombre dice imposible. El universo infinito, debe haber un lugar donde podamos ir y vivir. Sabiduría terrenal, natural, como lo que están invirtiendo para que este cuerpo no se deteriore y que este cuerpo sea eterno. Sabiduría terrenal, natural. Sabiduría de Dios, este cuerpo es perecedero. Entonces, familia, la sabiduría de Dios nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad. Con la sabiduría de Dios, su palabra. Y Dios te llamó para que comprendas su palabra. No ritos, no sacrificios, no penitencias. Oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios te llamó para que conozcas su palabra, que se te revele, que usted vea la palabra y pueda vivir conforme a ella. Es eso. Dijo Jesús, yo soy el camino. La sabiduría de Dios para aplicar, así como la sabiduría natural se aplica, la sabiduría de Dios se aplica en lo fundamental de nuestra vida. Y ahí usted cada uno edifica, porque cada uno tiene talentos diferentes, dones diferentes, le gusta cosas diferentes. Pero el fundamento de todo el cuerpo de Cristo es el mismo, la sabiduría de Dios, el amor de Dios. Ese es la sabiduría de Dios, que es la palabra. Y Dios te llamó para que la comprendas. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Y esa sabiduría está centrada en lo que hizo Cristo cuando vino. Entonces, la sabiduría de Dios, el misterio de Dios, el Padre y Cristo. El hombre, en su sabiduría, en su conocimiento, dijo, Jesús, y dijo, ese es el Hijo de Dios. Entonces el Padre quedó por allá lejos y envió otro. Y el Hijo resucitó y se fue también y envió otro, el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios te dice que vino a la tierra fue Dios mismo, el que creó todo. Piensa, el creador de todo, el que te creó y el que te formó, vive en tu interior. Vive en tu interior. Él vive en tu interior. Te mira lo que dice 1 Corintios 1:18.
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, ¿cómo así? ¿Es que en la cruz hubo una palabra? ¿Que la cruz habla o qué? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Quién es a nosotros? Los llamados. Dios te llamó para ver qué. Que cuando Jesús murió y resucitó, aquí lo identifica como la locura de la cruz. Cuando Él murió y resucitó, fue lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Jesús dijo, vine a buscar lo que se me había perdido. Jesús habló de la cizaña y el trigo. Jesús habló y dijo, vine por mis ovejas. Y dijo, ustedes no son mis ovejas. Jesús siempre hizo una división. Y Dios te llamó porque eres un escogido de Él. Entonces, la palabra de la cruz es para los escogidos. Luego Dios llama que nos demos cuenta lo que Él hizo. Un ejemplo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, Juan el Bautista ya la sabía. Dijo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús, en el Espíritu Santo. ¿Y usted viene a mí? El bautismo en Espíritu Santo ya todo lo vivimos, ya todos fuimos bautizados. ¿Cuándo? En la palabra de la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, nos bautizó. Llegamos limpios, santos. Esa es la palabra de la cruz, lo que hizo Jesús cuando murió en lo que no se ve. Jesús, Cristo, cuando tomó cuerpo, lo primero que hizo, que es lo que se celebra ahora al fin de año, fue hacerse pobre. El pesebre es una tradición natural. Francisco de Asís, él pensó, dijo, vamos a recrear la venida de Jesús. Antes de él no existía eso. La Biblia no dice que lo hagamos. La Biblia, la palabra, lo que te dice, que te da vida, te da la razón por qué Jesús está en esas condiciones. ¿Por qué Cristo llegó ahí? Dice que por amor a nosotros se hizo pobre. Por amor a ti. Mira, por amor a ti se hizo pobre. Para que nunca te falte nada en la parte económica. Que descanso. ¿Qué tenemos que hacer? Salir. Salir. Y Jesús dijo, mire las aves, no trabajan, no hacen nada, vagas, no guardan. Dios las alimenta todos los días. Sabiduría de Dios. Y la economía y el mundo, no. Dios. Dios te provee. Desarrollas el talento y el don y Dios cada día te va a dar. Entonces dice, para los que se pierden es locura y los que se salvan es poder de Dios. Los que se salvan se refiere no a la salvación eterna, sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que nosotros, desde que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, allá dice la palabra de Dios, la sabiduría nos prometió la vida eterna. Nosotros llegamos teniendo la eternidad, pero nosotros llegamos a la tierra y comenzamos a crecer y el entorno social nos dicen, se puede perder la vida eterna, o usted no la tiene, o eso no existe, o eso es mentira, o qué cantidad de cosas. Cuando la sabiduría de Dios, que es la palabra, dice que nos la prometió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, familia, nosotros, la palabra, lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó, es poder de Él, es su sabiduría que la aplicamos cada día. ¿Por qué nos levantamos tranquilos cada día? Hablando de la economía. ¿Por qué tenemos seguridad y tranquilidad ante el entorno si hay un mundo tan convulsionado? Porque nosotros vivimos por fe en una palabra, la sabiduría de Dios. Que Dios a su pueblo siempre le va a dar la provisión independiente de. No significa que usted no va a hacer nada. Pero en la Biblia lo que encontramos es Dios dando la provisión a los que Él llamó. Siempre, nunca les faltó nada. Dios funciona igual hoy, lo mismo. Entonces, familia, tenemos que tener en cuenta que Dios te llamó para conocer la sabiduría de Dios, que es su palabra.
que la tenemos en la casa y de pronto no la hemos leído, la tenemos en el celular, en la tablet. Es la palabra de Dios. Dios te llamó, haga un alto, hable con Dios. ¿Qué es en esa sabiduría? Es sencillo. Número uno, hablar con Dios cada día. Como cuando usted habla con su papá, con el amigo, con el hermano y le cuenta sus anhelos, le cuenta las metas, le cuenta sus deseos, le cuenta los problemas, le cuenta las angustias. Solo que el amigo, el papá, le va a dar un consejo natural y limitado. Ah, entonces no lo hago. Sí, hágalo. Claro, la multitud de los consejeros está la sabiduría. Hágalo. Pero antes de ir a contarle al papá, a la mamá, al amigo, los problemas y qué, antes de ir, cuénteselos a tu papá que vive en tu interior. Tu papá te tiene la sabiduría que va a inundar tu alma y él te va a guiar, te va a mostrar. Habla con Dios primero. La sabiduría, la palabra de Dios nos guía, es real. Él te guía, te aparta del mal. Por eso en el Padre Nuestro dijo, líbranos del mal. Dios sí lo puede hacer. Líbranos del mal. Y en el Padre Nuestro es, danos el pan de hoy, la provisión. Todo lo que tengamos, los anhelos, habla con Dios primero. Primero con Dios siempre. Él está la sabiduría. En la próxima semana, si Dios quiere, continuamos con el tema. Y recuerda que en esa sabiduría, la situación que esté presente hoy, que uno lo ve como algo malo, que está en contra de uno, que lo está afectando mal, que es para nuestro mal, en la sabiduría de Dios, no es así. Pero ¿cómo no hacer mal si estoy en una enfermedad? Si quedé sin el trabajo, si tengo problemas en el hogar, si vea lo que está sucediendo. Lo que aparentemente esté mal, lo que esté sucediendo en tu vida hoy mal, si no tengo empleo, estoy endeudado, lo que sea, en la sabiduría de Dios dice que para los que aman a Dios, todo ayuda a bien. ¿Y cómo me va a ayudar a bien si mi papá y mi mamá partieron? Mi hermano, la esposa, el esposo, el hijo. ¿Cómo va a ser bueno eso? Todo, absolutamente todo, tiene un propósito que al final es bueno para tu vida. Eso es sabiduría de Dios, no humana, no natural. Eso lo revela es Dios. Familia, la invitación es que comencemos a desempolvar. Busque su Biblia en su casa, desempolve. La verdad es que cuánto no la leo. Oiga, no tengo Biblia. Le animo a que compre una. Usted va a tener un tiempo corto con su papá donde no va a haber una interrupción. Usted va a poder tener un tiempo corto con su papá que lo ama y que te ha llamado. Que te ha llamado a que conozcas su sabiduría para que vivas plenamente en la tierra. Que los deseos de tu corazón te los cumple. Que Él te da más de lo que usted pide y entiende. Que no importa la situación, esa sabiduría te dice usted va a vivir tranquilo, pleno, seguro, se va a sentir satisfecho sobre la tierra. Y recordemos que Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.